Mindset Emprendedor, la fórmula Endeavor para cambiar el mundo. Creo que el agro va a crecer mucho en los próximos años y va a adoptar mucha tecnología y va a invertir porque es un sector que cuando le va bien reinvierte en el país. Ese es el agro argentino. Bienvenidos, mi nombre es Juliana Bustamante y esto es Mindset Emprendedor, el podcast de Endeavor donde nos metemos de lleno en la cabeza de los que piensan en grande. Y hablando de grandes, hoy tengo acá conmigo a un grande que es Ale Larosa. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo andás? Un placer enorme tenerte acá, gracias. Placer es mío. Ale, tu recorrido es muy vasto, tenemos mucho para hablar. Porque estoy grande. Bueno, pero es la experiencia lo que tenemos para contar. Aparte empezaste muy joven. Ale es uno de los precursores del mundo agro y tecnología acá en la Argentina. ¿Te sentís bien con esa definición? La verdad que lanzamos la primera empresa basada en internet para el agro, de habla, diría que, no sé si del mundo, pero seguro de habla hispana. Que es FIO. FIO, exactamente, que nació como una compañía puramente digital. Bien, y además sos emprendedor en Endeavor, hoy estás dentro del board también de Endeavor en Rosario y toda la zona, potenciando a los emprendedores de ahí. Y bueno, quiero empezar con FIO. ¿Cómo empezó tu amor por el agro? De casualidad. Yo no tengo ningún tipo de origen agropecuario en mi familia, pero mi primer trabajo fue en la Bolsa de Comercio de Rosario, que yo fui a anotarme un curso pensando que se operaban más acciones. Me gustaba mucho el mercado financiero y la bolsa es muy fuerte en el mercado de granos. Y ahí aprendí mucho sobre el mercado de la comercialización de granos y de futuros y opciones. Y conocí a mi socio, Iñaki, cofundador de FIO, que era muy fanático de Internet, y viendo los problemas y desarbitrajes que habían en el mundo agro y lo que Internet podía aportarle, inspirados un poco por Patagon, que está en el mundo financiero, dije, bueno, vamos a armar una empresa similar para el agro. Y con esa idea nació FIO en el año 99. ¿Y nació como FIO o...? En verdad era futurosyopciones.com porque nosotros queríamos operar futuros y opciones por internet y ayudar a los productores a entender cómo funcionaban los mercados y a comprar y vender granos por internet. Y entonces el nombre Futuros y Opciones está muy ligado a la comercialización. Lo que pasa en esa época era no existía Google y no había algoritmos que adivinaran qué dominio vos querías escribir para encontrar un site. Entonces, Futuros y Opciones era muy largo y muy difícil. Entonces, al rato apenas lanzamos, nos dimos cuenta que la gente se confundía, no encontraba el site, entonces migramos a FIO, que es mucho más fácil, 3 letras. Y así nace la marca FIO, pero después que habíamos lanzado, de hecho. Bien. El primer pivot. ¿Por qué? Porque había empezado con qué idea. Dijiste pivot. Bueno, porque nosotros nacimos como una empresa 100% basada en internet. Era un marketplace para el agro en el año 99. Nosotros lanzamos en noviembre, si mal no recuerdo, Mercado Libre lanzó en agosto. Y bueno, nos agarró el boom de internet sin ser demasiado conscientes que había una burbuja de internet. Pero después, al tiempo que lanzamos nosotros, empezaron a lanzarse un montón de compañías para el agro de internet, anunciando inversiones millonarias, y ahí nos agarró un poco el miedo a quedarnos atrás y empezamos a buscar inversores y a levantar capital hasta que llegamos a Cresud. Tuvimos la suerte de que lo fuimos a invitar a que entren en la compañía, hicieron la primera inversión grande en nuestra empresa. Y desde ahí tengo una sociedad con ellos de más de 20 años, pero con mucha suerte, porque uno de los consejos de los emprendedores es buscar bien a tus socios, pensar bien que es como un matrimonio, con quién te vas a casar. Y la verdad es que lo nuestro fue como un casamiento arreglado que salió muy bien, muy bien. ¿Por qué la un verdad. casamiento arreglado? Digo arreglado entre comillas, viste, como que me imagino un casamiento arreglado, vos no sabés con qué te vas a encontrar, Claro. ¿no? Como pareja. No hay noviazgo, ¿no? Claro. Digamos, como para conocerse, en ese sentido arreglado. Pero bueno, fue una muy buena sociedad. Pero ¿y cómo llegaste a ellos? ¿Cómo llegaste a Cresud? Nuestro primer inversor fue Miguel Rosenthal, que era un empresario, digamos, es uno de los grupos financieros más grandes de Rosario, y él nos conectó, y nos conectó con ellos, como nos conectó con bancos en su momento. También, digamos, entraron otros inversores, pero en esa época era todo mucho más informal. Año 99 no estaba el ecosistema que está ahora. Yo no sabía lo que era una ronda semilla, una serie A, una serie B. De hecho, te diría que mi
primer error o uno de los grandes errores que cometimos en la constitución de FIO fue obviamente que el cap table se iba armando sobre la marcha, nos diluimos, yo me diluí muchísimo, y bueno, digamos, no tenía un mentor, un emprendedor que me pudiera orientar en valuaciones, en acuerdos, en, bueno, no sé, firmar un safe, no sé. Además, Que no, todo eso se estaba construyendo todo se también, está, ¿no? exactamente. Hemos trabajado menos de un año en la bolsa y ya nos habíamos lanzado a emprender, tenemos 23 años, muy poca experiencia, incluso laboral. Pero fue todo muy rápido, porque año 99-2000, burbuja de internet, se pincha, ya teníamos todos los inversores adentro, se empiezan a poner nerviosos, año 2001, crisis de Argentina, golpe tremendamente, fue una trompada de knockout, encima nosotros teníamos todo nuestro capital en bonos del Estado argentino, perdimos 80% de la plata que teníamos en la caja con el default de Argentina de diciembre de 2001. Wow. Ahí automáticamente pasamos de tener caja por 2 años y algo a tener caja por menos de 4 meses, 5 meses. ¿Y cuántos empleados tenían ahí? Y llegamos a tener 60 en el 2000, cuando Argentina explota, digamos, tener 15 o 20. Y bueno, ese primer trimestre del 2002 fue muy duro. Yo no podía ni juntar el directorio, todos nuestros accionistas tenían problemas muy superiores a lo que era en ese momento FIO. Y en el medio de esa crisis, que yo diría que era terminal, porque realmente una de las opciones que teníamos era cerrar la compañía y una de las cosas que se discutía, me acuerdo que teníamos como la caja para indemnizar a todos los empleados que quedaban y quedaban, como te diga, $2.000, $3.000 en la caja. O sea, teníamos la plata justa para cerrar, con lo cual era un escenario que lo analizamos, pero lo que yo veía es que la oportunidad que nosotros perseguíamos existía. Lo que no funcionaba era el modelo de negocio. O sea, un modelo de negocio 100% digital en ese momento era muy early stage, más en el agro. O sea, el comercio electrónico tenía poca penetración en general, en el agro era tendiente a cero, la conectividad era muy mala en general, en el agro era malísima, en el interior. Totalmente. Los cambios culturales que se necesitaban en ese momento todavía había mucho camino por recorrer, en el agro todavía más, porque el agro viene como un poco por detrás de otros sectores. ¿Y hoy aún lo ves así? Todavía sí, haciendo el catch-up, pero viene, tiene sus particularidades. Nosotros eso no lo veíamos cuando lanzamos la compañía, pero la oportunidad estaba, había una oportunidad enorme en ayudar a los productores o a las empresas del interior en entender cómo funcionan los mercados, en manejar el riesgo de precio, en comercializar la producción. Nosotros teníamos casi 8.000 productores que se habían registrado en la plataforma, pero Había los interés. negocios se cerraban por afuera, no podíamos Claro. cobrar la comisión, no podíamos controlar la calidad del servicio. Entonces, ahí el pivot que hicimos a nivel modelo de negocio fue, los clientes venían por internet, pero los empezamos digamos, en vez de ser un marketplace que no tocábamos, digamos, no nos metíamos, no nos ensuciamos con el proceso de negocio, empezamos nosotros a vender insumos, a comercializar granos, a operar futuros, y eso fuimos reconvirtiendo la compañía los años siguientes al 2002. También recompusimos el cap table, bueno, fue como una refundación de la empresa. Y ahí en ese momento, ¿qué te ayudó a seguir adelante? Porque era un momento súper heavy y era o cierro o la sigo remando. Bueno, ahí, ¿qué fue como esa cosita que dijiste, bueno, la verdad voy a seguir apostando por esto? Porque la oportunidad la seguíamos viendo. Nosotros veíamos una oportunidad enorme en un mercado enorme, en un país donde el agro es más del 20% del Producto Bruto, representa casi el 50% de las exportaciones, un modelo de negocio que era replicable en otros países de Latinoamérica. La oportunidad estaba, lo que no funcionaba era un modelo donde, como te digo, un modelo de marketplace en el cual juntábamos las puntas utilizando la tecnología internet. Eso no iba a funcionar. Entonces, digamos, esa resiliencia que te da el creer que la oportunidad está y que tenés un montón digamos, que cada problema que ves en el mercado es una oportunidad de negocio y que lo queríamos hacer. Igual digamos, salieron un montón de accionistas en esa época. Mi socio cofundador se fue de FIO, que de ellos éramos como co-CEO, yo quedé a partir de ahí como gerente general. Fue realmente una refundación de la empresa. Bien, y vos ahí full metiéndole todo para sacar
Las papas del horno. Bueno, lo primero que nos concentramos en dejar de perder dinero. Fío dejó de perder dinero a principios del 2003, o sea, al año un poco más de un año de la crisis de Argentina, y a partir de ahí nunca más perdimos plata, pero lo que hicimos fue lo que yo después aprendí con el tiempo, que se llama bootstrapear, ¿no? O Claro. sea, crecer orgánicamente. Nunca se nos ocurrió salir a buscar capital, o sea, digamos, cada peso que ganábamos lo reinvertíamos, o sea, tuvimos EBITDA cero durante más de una década porque reinvertíamos, lanzábamos nuevos negocios, crecíamos en cantidad en estructura, pero todo el camino de Fío fue un camino de crecer con la generación de caja, ¿no? Aún hoy, Orgánicamente. ¿no? Aún hoy. Bien, bien. Y en 2008 fuiste seleccionado emprendedor en Endeavor. ¿Cómo influyó eso, esa selección, ese proceso en tu transformación como emprendedor, en la profesionalización de la compañía? Si tuviera que elegir o sintetizar en una frase todo lo que Endeavor me dio, te diría que me ayudó justamente, como se llama este podcast, a cambiar la mentalidad. Y que a uno lo ayuden a cambiar digamos, la forma de pensar, eso no tiene precio realmente. ¿Y de qué manera? Y bueno, empecé a ver emprendedores que hacían las cosas de otra manera, por ejemplo, levantando capital, teniendo inversores, rondas, que había otra forma de escalar vía adquisiciones. O sea, Endeavor me cambió la cabeza, y con eso que siempre sostenemos, que es inspirarte viendo que otros hacen cosas que a uno les parecen imposibles, pero cuando conoce a las personas que lo están haciendo, te empiezan a parecer posibles, y una vez que te empiezan a parecer posibles, lo empezás a intentar hasta que lo que te parecía imposible lo estás haciendo de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que en eso Endeavor me ayudó muchísimo. Más allá después, obviamente, de atacar temas puntuales de estrategia o de organigrama, etcétera, con mentorías, que eso también tiene un valor enorme, pero lo pondría como en un segundo escalón. Bien, está bueno esto que decís de la mentalidad porque esto también te llevó a vos de alguna forma, no por Endeavor, pero sino cambiar esto de la mentalidad a volver, ¿no? A emprender o de repente pensar en otras opciones de crear nuevas compañías. Porque hoy el ecosistema no se conforma solamente de Fío, sino que tienen varias empresas dentro, estás dentro de varias empresas. ¿Cuáles son esas empresas? En el 2014 empezamos a armar lo que hoy es Agrofy, que es como el Fío del 99, pero haciendo un update a cómo había evolucionado la industria en los siguientes 15 años, ¿no? O sea, Wow. cuando lanzamos Fío, obviamente no existía ni Google, ni las redes sociales, ni los smartphones. El mundo cambió muchísimo los 15 años siguientes, eso lo sabemos todos. Entonces volvimos a lanzar un marketplace porque veíamos la oportunidad de juntar la oferta y la demanda de todas las categorías del agro, utilizando internet, desarrollando medios de pago, soluciones logísticas. O sea, en un modelo de marketplace, digamos, era una oportunidad que no lo había desarrollado ninguna compañía, ni acá, ni en Brasil, ni en Estados Unidos. Entonces lanzamos Agrofy, pero ya lo hicimos de otra manera, ¿no? O sea, ya constituimos la compañía en el exterior, preparada desde el momento cero ¿De qué año para estábamos hablando? 14. 2014, para levantar capital. Y bueno, y con Agrofy hicimos hasta la serie C, ¿no? Ya hemos levantado más de 60 millones de dólares, y la compañía hoy tiene presencia en casi 7 países. Y después lanzamos otra compañía, o tenemos otra compañía que se llama Mauta. Esa empresa la lanzamos, empezamos a meternos en el mundo de la nutrición vegetal, viendo que Argentina estaba degradando fuertemente los suelos. O sea, teníamos o tenemos aún un modelo de producción que es insostenible. O sea, para no meterme en tecnicismo, pero básicamente Argentina, cada vez que exporta granos en cualquier formato, harina, aceite, exporta mucho más nutrientes del suelo de lo que después repone. Uno lo puede hacer durante una determinada cantidad de tiempo. Entonces, como que Argentina fertiliza poco y fertiliza mal, porque fertiliza con tecnologías que por ahí tienen 40, 50, 60 años. Y como veíamos que eso era insostenible y que en otros países del mundo las cosas se hacían distinto, armamos Amauta. El Amauta era el maestro quechua que enseñaba a cultivar la tierra. O sea, pensamos, bueno, esto lo vamos a hacer en Sudamérica. Hoy Amauta está en 5 países, ayudando en todos los cultivos a aumentar los rindes a partir de la nutrición vegetal en forma sustentable. O sea, para que Amauta, las tecnologías de Amauta tienen que permitir aumentar la producción y la rentabilidad del productor, recomponiendo el suelo o utilizando menos recursos para producir alimentos, como ser agua,
o obviamente los nutrientes del suelo. Por último, tenemos una compañía que se llama Beyond en Brasil, que es una compañía parecida a FIO en cuanto a que su foco es ayudar a los productores a entender cómo funcionan los mercados, a comercializar granos, futuros y dar todos servicios relacionados a lo que es el trading de granos principalmente, pero en el mercado brasileño. Y cada empresa de las que te conté tiene un gerente general. Cada empresa la maneja un gerente general y después tenemos un área de servicios corporativos donde está, no sé, tecnología, planeamiento, finanzas, que le da servicio a todas las empresas, talentos. Bien, pero vos tenés ahí una participación estratégica también, me imagino, en el desarrollo de esas compañías. ¿Cómo haces para compartimentar y también integrar? Porque esas compañías de alguna forma también están relacionadas o al menos están dentro del mismo sector. En los últimos años creo que me organicé para que mi agenda esté enfocada en lo que más me gusta, que es tratar de entender para dónde van los agronegocios en el sentido más amplio, ¿no? Desde el AgTech, porque también hemos invertido en algunas startups de AgTech o incluso en un fondo, digamos, que invierte en empresas de AgTech. O sea, me gusta mucho, digamos, conocer emprendedores, ver qué están haciendo, cómo todas las tecnologías que se desarrollan para todas distintas industrias como la robótica o la inteligencia artificial se pueden aplicar en el agro. Bueno, un poco le dedico mucho tiempo a eso y con eso voy y ayudo a los gerentes generales tratando de que, digamos, de que pensemos un poco más en el largo plazo, pero no estoy en el día a día, digamos, de la gestión. Una mirada mucho más estratégica. Bien. Y me quedé pensando un poco en AgroFi, que hablabas hace un rato de que finalmente sí lanzaron en un momento en el que el mercado estaba mucho más maduro o más receptivo para recibir una propuesta o para capturar clientes a partir de AgroFi. ¿Ese AgroFi era el mismo que el que te habías imaginado en el 99? No, pero no, porque nosotros aparte no éramos los mismos. Había cambiado todo. AgroFi tiene, no sé, por decirte algo, 70% del tráfico es mobile. En el 99 no existía. Total. Porque habíamos visto la evolución de los modelos de negocios de marketplaces en otras industrias, como Mercado Libre o Amazon, ¿no? O Alibaba, qué sé yo, que también a lo mejor, bueno, me voy a poner a hablar de los modelos de esas empresas, son hiper exitosas, pero si uno ve qué modelo de negocio tenían en el año 98, 99 y qué modelo de negocio tenían en el 2015, había también cambiado muchísimo. Entonces eso también nos inspiraba y como que nos amplió nuestra mirada, ¿no? de todo lo que se podía hacer, porque también había una convergencia de un montón de empresas que le dan servicios al agro, como por ejemplo los bancos que querían digitalizar su llegada y acceso a los productores, los créditos que se pueden, digamos, sacar a través de internet, digamos, había un montón de cosas que estaban sucediendo que en el 99 ni siquiera las imaginábamos. Dijiste, nosotros Fuimos no a éramos Brasil los rápidamente, que creo que uno de los errores que cometimos con FIO es tardar en ir a Brasil, porque desde el 90, o sea, cuando nosotros lanzamos FIO en el 99, Argentina debía ser en producción un 30-40% más grande que Brasil. Y hoy Brasil debe ser casi 5 veces Argentina. O sea, esa es cómo, digamos, Brasil en estas últimas 2 décadas y media tuvo una explosión en lo que es el mundo agronegocio y se convirtió en el principal exportador del mundo de prácticamente todos los alimentos que conocemos, superando a Estados Unidos, que hasta hace unos pocos años era el principal exportador del mundo. Nosotros Brasil lo tenemos acá al lado. Tenemos socios como Cresú, que tiene una compañía de las más grandes en Brasil que se llama Brasilagro, que nos decían, vengan a Brasil. Y la verdad que como nosotros crecíamos mucho en Argentina, fuimos demorando el ir a Brasil desde FIO. Y eso yo hoy lo veo como un gran error. En cambio, en AgroFi a los 2 años ya habíamos lanzado Brasil. Bien, ¿y eso lo ves como fue un acierto? Creo que atacar varios frentes al mismo tiempo cuando la compañía todavía no tiene caja positiva y estás queriendo competir digamos, en varios frentes, en varios países, se puede hacer solamente si tenés un mercado de capitales que te acompaña. ¿Está bien? Entonces, la verdad que tuvimos
el 2014-2015 hasta el 2022 hubo como un boom de inversiones en empresas de tecnología y nosotros aprovechamos ese trampolín. Sin eso yo creo que hubiera sido todo mucho más orgánico y más pausado. ¿Y cómo fue desembarcar en Brasil, más allá de la cuestión económica, lo cultural, la regionalización, las particularidades del mercado, la forma de hacer negocios, todo es distinto en Brasil? Nosotros somos muy respetuosos de lo que sabemos y de lo que no sabemos. O sea, siempre buscamos managers brasileños que tuvieran un fit cultural con nosotros, o sea, que la parte cultural, digamos, fundamental para poder entendernos, llevarnos bien, pero darles la autonomía para que ellos sean los que lideran, pues son los que conocen el mercado local. Nosotros conocemos el negocio, pero somos humildes en preguntar, bueno, ¿y acá en Brasil cómo es? ¿Esto tiene tanto peso como en la Argentina o como en Uruguay? Y nada, o sea, pero nuestra experiencia es de que en Brasil hay... nos hemos encontrado con grandes profesionales, tienen una mentalidad de ir muy para el frente. Por ahí en la Argentina, es como que tenemos dos tipos de emprendedores para mí. Los que, sabiendo los problemas que tuvo la Argentina en los últimos 20 años, ya nacen queriendo armar su empresa desde la Argentina para el mundo y con la mentalidad de ir a competir afuera y vender afuera, y los que por el modelo de negocio compiten y venden en la Argentina. Esos han sido muy castigados, ¿no? En general, y han desarrollado una mentalidad muy defensiva. En el agro pasa un poco eso, porque en la Argentina en los últimos 20 años han habido muchas políticas públicas en contra del agro, y eso ha afectado la competitividad del agro como cadena de valor, y por eso Brasil aprovechó esa oportunidad, incluso Uruguay, y nos ha superado en la producción de algunos alimentos, que era una cosa impensable hasta hace 20 años. En Brasil no tienen esa mentalidad, y entonces son muy agresivos, son muy innovadores, con lo cual para mí ha sido una experiencia buenísima. Qué bueno, ¿no encontraste desafíos en cuanto a la integración cultural de repente de una empresa argentina llegando a Brasil? No, porque como te digo, nosotros tenemos liderazgo brasileño y nuestro rol es el de, más como el de directores, ¿está bien? Directores, inversores, digamos, accionistas, acompañando y apoyando, pero los que lideran y ejecutan son ellos. Entonces, a una empresa de agro le recomendarías paso 2, una vez que capturó el mercado local, que probó el modelo de negocio, que se vaya a Brasil. Si uno tiene las ganas y tu empresa está lo suficientemente bien, o se puede conseguir el capital o tenés la generación de caja como para poder intentar competir en Brasil, yo creo que vale la pena el desafío. Brasil te marea por el tamaño que tiene, y uno cree que entonces, como todos los números son grandes, capturando una pequeña parte de eso tan grande, uno va a armar un gran negocio, pero capturar esa pequeña parte es muy difícil. O sea, yo te digo, es muy desafiante. En mi situación personal creo que es muy estimulante. Para mí es una experiencia espectacular, pero también muy difícil. Y a los argentinos nos cuesta, pero tenemos empresas argentinas que les van muy bien en Brasil. Sí, 100%. Muy bien. Bueno, Deep Agro es una de ellas que ahora está desembarcando. Unos emprendedores ya. espectaculares. Sí, tal cual. Sí. Pero bueno, está bueno poner en valor y en palabras también la experiencia de los emprendedores, por eso te lo pregunto, porque es bueno, el paso siguiente ya es irme a un mercado y a veces se menosprecia lo difícil que es desembarcar en ese mercado, ¿no? O lo difícil o lo desafiante o qué es lo que implica desembarcar en ese mercado. Entonces, parece que está bueno como transparentar esas experiencias. Yo no como soy para... muy amigo, Juli, de las recetas generales. Te digo la verdad, yo creo que en esto de emprender hay que ver cada caso particular, ¿viste? El modelo de negocios, la industria, los emprendedores, cuánta experiencia tienen, quiénes son sus socios. Hay un montón de cosas a analizar. O sea, digamos, yo creo que cada empresa hay que verlo. Por eso te digo, o sea, yo creo que Fío se demoró en lanzar una compañía en Brasil porque... ¿Por qué creo que nos equivocamos? Porque crecíamos mucho en la Argentina, íbamos a lanzar cuando gana Macri, pero ahí, digamos, es como que ahí el agro pegó un salto enorme, hubo como una euforia, entonces, y después vino la pandemia, bueno, distintos motivos por los cuales nos fuimos demorando,
pero en los hechos nos demoramos. Yo creo que lo de no haber hecho antes fue un error. En el caso de Agrofy lo hicimos casi que lanzamos al mismo tiempo en los dos países, pero muy acompañados por el mercado de capitales. O sea, ahora, si yo tuviese una compañía que pierde plata en la Argentina y que no tiene un modelo de negocios consolidado, con un equipo con no mucha experiencia, no solamente los fundadores, sino también el management en general, por si te da algo tu CFO, tu COO, no sé, tu equipo de Sí, talentos, los C-levels más y importantes. el mercado está medio duro para levantar capital, o no tenés un socio estratégico que te acompañe, ir a jugar en los dos frentes al mismo tiempo y también, digamos, aumentás, el riesgo no es sumar el riesgo de Brasil más el riesgo de Argentina, se multiplica. Te hablabas del error recién. ¿Cómo te llevas con el tema del error, del fracaso, de que te vaya mal? Y ahora a esta edad, mejor. Em, antes antes los fracasos, la verdad, me invadían el corazón. ¿Está bien? Y al principio los fracasos son mucho más que las cosas que te salen bien, ¿no? ¿Viste eso que dicen, bueno, que el éxito no se te suba a la cabeza? A mí no me pasaba eso, pues mucho éxito no teníamos cuando arrancamos. Y sí, los fracasos los vivía como algo personal, ¿no? Em, Casi que como que los primeros años de emprendedor en FIO, para mí era muy difícil separar, digamos, mi autoestima, era casi como Oliva FIO, era digamos, Alefío eras, sí, estaba claro. ligada mi autoestima a eso. Ahora ya la verdad que tomo las cosas de otra manera y lo tomo como parte del camino. eh, es imposible, obviamente, pegarle todas y nada, es parte del camino de emprender, ¿no? Digamos, inevitable, te diría. Es como algo inevitable. Estoy mucho más abierto a que nos equivoquemos nada, lo tomo con otra madurez. Sí, lo que creo sobre todo en nuestro negocio es muy importante es entender. Vos podés cometer un montón de errores, no tenés que cometer los errores que te dejan afuera del partido, o sea, los que te sacan de la cancha. ¿Está bien? Nuestro negocio tiene, por ejemplo, mucho riesgo de crédito, por decirte algo, muchos riesgos financieros. Bueno, entonces podemos cometer un montón de errores, parte del camino de aprendizaje. Lo que no podemos cometer son esos errores que Que son es, core, es game over. claro. En FIO, si tú decís en FIO al principio, por inexperiencia, fue cómo armamos el cap table, cómo me diluí muy temprano. Si no hubiera tenido los socios espectaculares que tengo en FIO, que después me ayudaron a corregir eso a lo largo del camino y obviamente me ayudaron a que les comprásemos a todos los que habían entrado en la primera etapa de la compañía, etcétera. Hubiera sido muy, digamos, la verdad es un error que a lo mejor te hace emprender y, digamos, y un error temprano ya está, te condiciona para siempre, ¿no? Entonces ahí yo creo que, que ese fue un error muy fuerte. En Amauta, cuando lanzamos, empezamos como con una sociedad, con un grupo japonés muy importante, un grupo muy conocido a nivel mundial, y fueron terribles socios, de malos, me refiero a terribles de malos socios, muy malos socios. Se asustaban con Argentina, no acompañaron, tenían una visión muy transaccional de corto plazo. Tuvimos que desarmar esa sociedad, nos costó plata, tiempo, o sea, eso de elegir bien los socios es fundamental realmente. No solamente socios que te complementen, sino también socios con los cuales uno quiera, digamos, compartir su tiempo, ¿no? Obvio, O sea, obvio, dedicamos sí. mucho tiempo al trabajo, los mejores años de nuestra vida, las mejores horas del día, hacerlo con gente con la cual uno no congenia y digamos, no se siente a gusto, se vuelve una tortura. Eso lo aprendí en Amauta. Y a pesar de que creo que ya conocía el tip, porque lo habría escuchado de algún emprendedor, igual cometí el error. O sea, muchas veces saber la teoría no te evita cometer los errores en la práctica. Bueno, lo de ir a Brasil con FIO, como te dije, es time to market. Es tan malo llegar temprano, muy temprano, como llegar muy tarde. Yo creo que el tema del timing es clave. Es clave. Y creo que en Agrofy cometimos muchos errores ligados a esta cultura del blitzscaling, ¿viste? Esa onda Sí, ¿viste? Del Silicon, del escalar rápido. escalar rápido a cualquier costo. Yo no estaba acostumbrado a eso, porque como te conté recién, en FIO habíamos
crecido orgánicamente después de la crisis de Argentina del 2002 y crecíamos con nuestro flujo de caja. Entonces era todo como mucho más controlado y cuidando obviamente el capital. Y la verdad que en Agrofy cometimos errores que te los da el exceso de liquidez. Y otra vez, a pesar de que uno intuye que el exceso de liquidez te va a llevar a tomar malas decisiones, igual las terminás tomando. ¿Viste? Como que hay veces que tomar capital de más puede ser muy perjudicial también. Porque justo agarraron la época del verano de las inversiones, post Todo, pandemia. sí. Entonces ahí Y antes, pre y post. Claro. Sí, pre y post. Todo el nacimiento del el mundo Actec. Es muy loco porque FIO es una empresa de Actec, pero en el 99 no existía el nombre Actec. Claro, es como que crearon Es la como industria. es una categoría que empezó a sonar allá por el 2012, una cosa así. No, Y en Argentina, y en Argentina después, sí, hubo una compañía que compró Monsanto que se llama Fieldview, que en 2012 no existen, digamos, empezó como el concepto en Estados Unidos. Cuando nosotros empezamos con Agrofy, Marketplaces, e-commerce, no era una categoría dentro del Actec en el 2014, recién la agregaron en el 2015-16, o sea, todo, digamos, como muy, digamos, muy pioneros. Sí, tal cual. Entonces, cuando se empezó a invertir en lo que era comercio electrónico en el agro en todo el mundo, nosotros ya teníamos como la experiencia que habíamos allá arrancado con Agrofy un par de años antes, más que lo habíamos intentado en el 99 con FIO, ¿no? Y eso por ahí es una ventaja, ser emprendedor por segunda vez, ¿no? Bien, obvio, totalmente. La experiencia que te dio, además, haber trabajado, y la industria, conocías muy bien la industria, porque no venías de una industria distinta. Conocíamos bien la industria y creo que conocemos bastante bien las diferencias entre lo que es la cadena de valor del agro en los distintos países de Latinoamérica o de Estados Unidos principalmente. O sea, porque ya teníamos experiencia, después nosotros en Amauta nos asociamos con un grupo europeo muy fuerte, habíamos ya lanzado Amauta en varios países, entonces como que ya estábamos metidos entendiendo la realidad de lo que es el agronegocio en distintos países, ¿no? Siempre nos enfocamos principalmente en los cultivos que son comunes a todos estos países, pero también con algunas compañías nos vamos de ahí, digamos. No sé, Amauta en Chile está muy metida en cultivos intensivos, o acá en Argentina, en Mendoza, en San Juan, o sea, o en el norte de Argentina, o sea, nos vamos de lo que son los cultivos extensivos tradicionales. ¿Y dónde estás viendo las oportunidades en este sector vinculado con tecnología? Digo, debe haber miles, pero hoy Argentina, si tuvieras que volver a emprender. Yo creo que la gran oportunidad que hay hoy, digamos, de los últimos 2 años que estamos viendo, o sea, hubo una explosión de un montón de aplicaciones en el agro, en este mundo Actec, que empezaron a permitir medir o recolectar datos que antes, digamos, se perdían. ¿Está bien? Entonces tenés mucha innovación en la maquinaria agrícola, vos antes nombraste Deep Agro, pero digamos, también en muchas aplicaciones que te permiten medir y registrar todo lo que se hace a nivel lote, a nivel campo, la logística, la comercialización, y todas esas aplicaciones tenían modelos de negocio de software as a service principalmente. Hubo como un boom y todas muy desintegradas, ¿no? Es como que nunca se llegó a integrar todo. Entonces el productor, si quisiera digitalizar todos sus procesos, debería usar, no sé, 3, 4, 5, 6 aplicaciones. Y eso le resta valor a cada una de esas aplicaciones, pero creo que ahora con la inteligencia artificial surge es como que viene como una nueva tecnología que va a permitir capturar el valor de todas las anteriores, ¿no? Porque ahora sí vas a poder darle uso para mejorar, para transformar tu negocio, o para mejorar, por lo menos a nivel operacional, eficiencia, tu negocio con todos los datos que venías recolectando, que yo creo que decías, bueno, ¿para qué los quiero si igual sigo haciendo las cosas como siempre, ¿no? ¿Cómo ves al productor agropecuario argentino versus el brasileño? El agro argentino es un ecosistema de emprendedores. Pensá que el 70% de lo que se siembra en Argentina es campo alquilado. O sea, son productores que no son dueños del principal activo, que es la tierra. O sea, son todos emprendedores que todos los años le dan para adelante, independientemente de lo que sea el contexto agro global o macro local, que
que asumen riesgos muy grandes porque se invierte mucho dinero, algo que tiene, por ejemplo, riesgo climático, que es algo que uno no controla, y que en los últimos 20 años sufrió un montón. O sea, Argentina desde el 2002 siempre tuvo retenciones a las exportaciones, por ejemplo, que fue todo un boom a nivel global y Argentina dejó de crecer. O sea, entonces de ser el granero del mundo pasamos a ser el número 3 o 4. Es una picardía. Entonces, los productores argentinos son muy rápidos adoptando tecnología cuando ven que esas tecnologías tienen repago inmediato. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque las condiciones en las cuales se desenvuelve su negocio han sido siempre muy adversas. ¿Está bien? Entonces son para mí muy innovadores y adoptan muy rápido, pero tecnologías que tienen, digamos, realmente repago rápido. El productor brasilero es un híbrido entre el productor de Estados Unidos y europeo y el productor argentino, que el productor americano es muy ineficiente porque como el costo de capital es casi cero y tiene subsidios por todos lados, igual que el europeo, está muy sobreestructurado. Bueno, el brasilero es una cosa media intermedia, le da muy para adelante, es muy innovador, muy de invertir, pero a veces se sobreestructura porque también tiene condiciones que se lo permiten. Acá en la Argentina es imposible. O sea, si uno digamos, Sí, sí, sí. el No, costo no de capital operás. te deja fuera de la cancha. Claro. Sí, totalmente. Si vos si te hubieses endeudado y te hubieras llenado de activos los últimos 20 años, probablemente te hubiera ido muy mal. ¿Qué denominador común encontrás entre las compañías que fuiste creando? Que todas están basadas en el talento. O sea, algo que nosotros, eh, ninguna de nuestras compañías, que es algo muy, muy raro en el agronegocio a nivel global, tiene activos físicos. No tenemos puertos, no tenemos fábricas, no tenemos trenes, no tenemos camiones, no tenemos depósitos. O sea, que eso, no tenemos fábricas y todas están basadas en el talento y en, digamos, talento que puede manejar activos de terceros o que desarrollar tecnología para aprovechar activos de terceros. Entonces creo que el área de talento para nosotros es fundamental. Somos una empresa, en ese sentido es como que nos diferenciamos de una empresa por ahí tradicional del agro, multinacional, ¿no? Nosotros tenemos gente muy joven, 25% de la gente que tenemos es del área de tecnología, tenemos casi 600 y pico de personas entre todas las compañías. Bueno, y toda gente muy talentosa, ¿no? Y con una cultura muy fuerte. ¿Crees que el talento va a ser eso de la soja del futuro? Ojalá, no sé si vamos a llegar a tanto. O sea, la soja es digamos, el agro hoy representa el 50% de la exportación argentina. Ojalá, creo que tenemos una oportunidad muy grande en que crezcan las exportaciones de energía y también de servicios basados en la industria del conocimiento. Ojalá lo logremos, sí, ojalá. El agro va a crecer mucho en los próximos años. Yo creo que el agro argentino se está despertando y está viendo que otra vez el país lo valora y es un sector que reacciona muy fuerte y es un sector con mucho patriotismo. O sea, el agro es un sector con mucho Sí. patriotismo. Uno va al interior y a Sí, uno sí, le sorprende, se se respira respira eso, eso, sí. ¿no? Y a Total. mí hasta, bueno, yo soy un poco fanático y sobre todo el agro argentino y creo que el agro va a crecer mucho en los próximos años y va a adoptar mucha tecnología y va a invertir porque es un sector que cuando le va bien reinvierte en el país. Ese es el agro argentino. Ale, última, ¿qué consejo le darías a un emprendedor que hoy está iniciando, dando sus primeros pasos en este mundo de emprender en esta industria? Le diría que los ciclos muchas veces para adoptar tecnología llevan su tiempo. O sea, el agro tiene ciclos largos, más largos que en otras industrias. Que no se maree con el tamaño de mercado, porque el tamaño de mercado en el agro, cualquier segmento que uno agarra es un mercado muy grande, o sea, lo que llama el mercado, el tamaño de mercado total, es un mercado muy grande, que trate de probar, digamos, digamos, con una prueba de concepto de que el producto tiene adopción para después recién escalar, ¿no? Pero
creo que es un sector que vale mucho la pena la innovación, porque es un sector donde la palabra vale mucho, por ejemplo, que tiene muy poca conflictividad, donde se invierte, cuando algo vale la pena, el productor va muy a fondo, se invierte mucho. Para mí es un sector fascinante. O sea, de hecho, o sea, yo es como que me he enamorado tanto de este sector que hay veces que hasta siento que tengo anteojeras, porque todos los negocios que se me ocurren siempre están Obvio, dentro del mundo del claro. agro. Pero la verdad es que no tengo ninguna inquietud en salirme, ¿no? He hecho inversiones afuera del agro, pero soy totalmente pasivo. Y las que hacemos adentro del agro, podemos invertir en algunas startups, desde las compañías o también personalmente, me involucro activamente. Tu motivación está puesta ahí, en el Sí, agro. totalmente. Bueno, gracias, Ale. Gracias a vos, Diste un Juli. montón de consejos, te agradezco un montón. Así que la verdad es que pura inspiración tu historia. Gracias. Gracias a ustedes. Si te quedaste con ganas de más, te invito a que visites Endeavor Hub, nuestra plataforma donde unificamos toda la información que tenés que saber a la hora de emprender.